Dios les bendiga, amén. Esta es su iglesia, bienvenidos. Y quiero en esta tarde, hermanos, que se ponga de pie. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 y verso 14. Yo lo voy a leer, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, 2 y 14. Amén. La palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amantísimo y Dios Padre eterno, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, este tiempo, Señor, este lugar, tu palabra dice, Señor, que, Señor, aquí estás en medio nuestro, Señor, que tu presencia se mueve en medio nuestro, Señor. En esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, comience a fluir en los corazones de mis hermanos, Dios. Que comience, Señor, a moverse, Señor, por en medio de estas bancas, y que tu presencia y tu gloria se hagan palpables en este lugar. Quita toda distracción, Señor. Quita, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, Dios. Quita, Señor, todo aquello, Señor, que nos esté afectando, Señor, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando a tu iglesia. Dios es amor en esta tarde, Señor. Quita toda palabra, Señor, humana de mi boca, y sé tú hablando a la iglesia, Jesús. Gracias por tu misericordia, Dios. Te damos honra y te damos gloria, Jesús, porque solo tú la mereces, Dios. Gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias, Dios. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Estas bancas se ven, lucen un poquito mejor que las sillas, pero cobran caro. Cobran caro. Amén. Está bien para que nomás esté dando vueltas así y no se duerma. Amén. Hermanos, yo titulé a mi mensaje en esta hermosa tarde: la gloria encarnada. ¿Cómo se llama el título de mi sermón? La gloria encarnada. Amén. Hermanos, en las escrituras solamente hay dos escritos que hablan acerca de un principio. ¿Sí ha notado eso? En las escrituras solamente hay dos escritos, dos versos que hablan acerca de un principio. Y uno de esos principios es Génesis, y el otro es el Evangelio de Juan. Hermanos, y los dos comienzan de la misma manera: en el principio. Amén. En el principio. El tema que aborda el primer libro del Pentateuco es la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero en el Evangelio de Juan habla de un principio que no solamente trasciende el tiempo y la materia de lo creado, sino que va más allá. El apóstol amado se remonta hasta la eternidad pasada, en donde solamente habitaba Dios. ¿Alguien sabe dónde habitaba Dios antes de que creara todas las cosas? Y los ángeles, y los querubines, y los serafines. Dios habitaba en Dios.
Dios es un templo. Y el apóstol Juan se remonta hasta el principio, donde solamente habitaba Dios antes de todo lo creado. Juan escribe y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan no está enseñando que Dios tuvo un principio, ni que Cristo haya sido un ser creado. Más bien, Juan está usando un paralelismo con Génesis 1:1 para llevar nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación en el tiempo hasta la eternidad. Juan trata de decir que donde quiera que busques, ya sea desde el principio de las cosas o hasta la eternidad o más allá, el verbo de vida es. Juan está tratando de decir que en el principio era el verbo. Juan está reduciendo nuestras mentes, nuestras capacidades mentales y entendibles a un principio, para poder entender que desde ese principio el verbo encarnado, el verbo, la palabra de Dios es. ¿Cuántos dicen amén? Juan comienza su escrito con una cátedra de cristología, hablando de la preexistencia de Cristo. En el principio era el verbo, de su deidad, y el verbo era Dios, y de su naturaleza divina, cuando dice que el verbo era con Dios. Su naturaleza divina habla de la Trinidad. Pero hay algo que Juan declara en el verso 14, y dice que ese verbo que preexiste desde la eternidad se hizo carne y habitó entre los hombres. Mira, esta se me pone la piel chinita. Ese verbo, esa palabra que existe desde siempre, el apóstol Juan, como una primera persona, como un testigo vidente, fiel, dice: y ese verbo fue hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que habitó entre los hombres. Y Juan en primera persona dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Juan estaba contando desde su propia experiencia que él vio la gloria de Dios hecha carne en una persona llamada Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, en esta tarde es necesario conocer las manifestaciones de la gloria de Dios en la historia bíblica. Es necesario conocer las manifestaciones de la gloria de Dios en la historia bíblica. Y son algunas etapas de las manifestaciones de la gloria de Dios. Acompáñenme a sus escrituras, a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versos 16 al 18. Y el texto dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40. La primera etapa de la manifestación de la gloria de Dios fue en el Sinaí.
Hermanos, tenemos que entender el contexto, que el pueblo de Israel duró 400 años bajo el yugo y la esclavitud egipcia. El pueblo se había ajustado a sus filosofías. El pueblo había adoptado sus doctrinas. El pueblo había adoptado sus enseñanzas. El pueblo había adoptado sus dioses y un estilo de vida, aunque ellos hayan sido esclavos. Ellos se ajustaron al modelo de vida de un egipcio. Pero Dios, a pesar de eso, tuvo misericordia del pueblo, al cual Dios le prometió a Abraham que sus descendientes tomarían la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios se acordó de su pacto con Abraham y le dijo a Moisés, y lo llamó desde una zarza. Y esa zarza, dice el texto, que ahí estaba Dios, porque esa zarza no se consumía. Esa zarza no se consumía. A Moisés se le hizo extraño, dijo: ay, ahí hay fuego, pero esa zarza no se consume. ¿Qué estará pasando ahí? Hermanos, Dios le dijo a Moisés que él había visto y oído el clamor de su pueblo, aunque el pueblo no se acordaba de Dios. El texto dice que el pueblo no se acordaba de Dios, pero había un clamor que pedía justicia por esa esclavitud. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. Y si Dios le dijo a usted que usted iba a cambiar su vida, y si Dios le prometió a usted que esa vida iba a cambiar de rumbo, que esa vida iba a tomar un sentido diferente, Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería enseñarle algo al pueblo de Israel. Dios quería enseñarle algo a los hebreos en esa esclavitud, que sin Dios ellos no iban a poder dar un paso afuera de la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando la zarza hablaba con Moisés, le decía: quita el calzado de tus pies. Literalmente, la gloria de Dios es pulcra y es santa y nada lo puede contaminar. Pero esas sandalias no solamente eran físicas, esas sandalias llevaban sangre inocente. Esas sandalias llevaban pecado. Esos pies asesinaron, esos pies degollaron a un soldado. La gloria de Dios reprendió a Moisés y le dijo: hey, quita tus sandalias. Recuerda lo que hiciste, tienes que arrepentirte. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, aunque el pueblo no se acordaba de Dios, él había visto su angustia y su aflicción y decidió libertar a ese pueblo de la esclavitud. Hermanos, ¿y qué tiene que ver esto con la gloria de Dios? Bueno, al salir de Egipto, Dios había dado instrucciones a Moisés de todo el protocolo que se tenía que hacer con los sacrificios y ofrendas que debían darse. Aunque el pueblo murmuraba en contra de Moisés y de Aarón, el Señor dice: es que no solamente están murmurando contra ellos, sino contra mí. Y a pesar de estos murmuros, Dios se manifestó en medio de una nube y su gloria estaba en esa nube. Dios se manifiesta porque Él es Dios. Dios no se ajusta a mis pensamientos. Dios no se ajusta a mi criterio. Dios no se ajusta a lo que yo hago, ni a lo que pienso, ni a lo que digo. Dios es Dios y Él se ajusta a lo que Él es. Y Él, a pesar del pecado que estaba viviendo el pueblo de Israel, Él se manifestó en una nube. ¿Cuántos dicen amén?
Hermanos, Dios se manifestó en medio de una nube y su gloria estaba en esa nube y daba órdenes a Moisés. Ahí es cuando el pueblo se quejó y dijo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí sí teníamos que comer. Y el Señor les dijo: pues mira, yo les voy a mandar maná del cielo y van a recoger todos los días, no lo tienen que guardar, lo van a recoger todos los días. Solamente el viernes van a guardar doble, porque el sábado no se trabaja. Y Dios le dio instrucciones, hermanos, a pesar de la rebeldía del pueblo. Dios le dio instrucciones a Moisés. Pero al salir de Egipto, Dios le había dado instrucciones a Moisés. Y cuando esa nube se manifestó, Dios habló a Moisés de todo lo que tenía que hacer, hermanos. Pero en el trayecto del camino, cuando llegaron al Sinaí, Dios le dio la orden a Moisés de que subiera al monte y que le daría unas tablas de piedra, y le dio la ley y los mandamientos que Dios había escrito para enseñarles al pueblo. El texto dice que se levantó Moisés y Josué y subieron al monte de Dios. Moisés había dado unas instrucciones al pueblo, dejando a Aarón como encargado en el pueblo para solucionar asuntos. Y el libro nos narra que Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y el texto dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La gloria de Jehová reposó sobre un monte. La gloria de Jehová estaba sobre un monte. Y la nube, dice el texto, que cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte ante los ojos de los hijos de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel estaba pasmada. El pueblo de Israel estaba con los ojos pelones, porque ellos veían como un fuego que estaba en la cumbre del monte Sinaí. Ellos tenían un asombro, pero un temor reverente, y decían: ¿qué está pasando aquí? Bueno, ese mismo temor y esa misma reverencia debemos de tener nosotros, porque esto es lo mismo que experimentaron en el pueblo en el monte Sinaí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra en hebreo para gloria es kabod. La palabra en hebreo para gloria en nuestro idioma es kabod, que quiere decir pesado, denso, algo que no se puede mover ni quitar. Hermanos, cuando la gloria de Jehová se hizo presente en el Sinaí, era una gloria inconmovible, era una gloria que no podía moverse, era una gloria que estaba ahí por medio de la presencia de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La gloria de Dios en tu vida tú no la puedes mover, porque la gloria es algo pesado que tu carne, que tu humanidad no pueden mover. Solamente Él dice: tú eres mi hijo y yo no me voy de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ha sellado y que Él habita en nosotros. Su palabra dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. Dice que avivemos al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no se va de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando la iglesia se reúne a adorar a nuestro Dios, es algo que sucede. La gloria de Dios desciende en medio nuestro. Cuando el pueblo de Dios, nosotros nos reunimos con un mismo sentir, con una misma visión, con una misma pasión.
La gloria de Dios desciende como lo hizo en el Sinaí. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios desciende. La gloria de Dios viene a nosotros y ya no la podemos ver como la veían con un fuego, pero podemos decir: aquí está la presencia de Dios, porque Él nos prometió que iba a estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Su gloria está en este lugar. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está impregnando mi vida, su gloria está impregnando tu vida. La gloria de Jehová está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Su gloria está aquí. Hermanos, la gloria de Dios desciende en medio nuestro y no hay nadie que pueda espantar o asustar la gloria de Dios. No hay nadie que pueda asustar o espantar la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en medio de sus discípulos, nadie podía espantarlo, porque Él era la misma gloria de Dios. Ni la muerte espantó a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero su gloria. Yo quiero su gloria. Hermanos, la gloria de Dios es tan densa y pesada que si alguno de nosotros anda mal o en pecado, esa gloria nos corrige y esa gloria nos exhorta. Esa gloria, en vez de irse y apartarse, esa gloria te abraza y te dice: no importa lo que estés pasando, ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia de aquellos en el pueblo hebreo cuando construyeron un becerro de oro. ¿Cuánto más no va a tener misericordia de ti en esta tarde? Eso es el efecto de su gloria. Su efecto es la gracia, su efecto es la misericordia, pero también es el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los que estaban bailando alrededor de ese becerro, dice que se abrió la tierra y la tierra se los tragó. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, la gloria de Dios te sana. La gloria de Dios te salva. La gloria de Dios te transforma. Y sabes que la gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está aquí, hermanos. Hermanos, el texto narra que el pueblo estaba lleno de temor porque la gloria de Jehová estaba en ese monte. ¿Cuántos están llenos de temor en esta tarde? No es un temor así de, ¿verdad? No es un temor así de susto. No, es un temor reverente. Es un temor de decir: tú estás aquí, Señor. Yo no soy nada para ti. Yo no soy nadie. Yo no merezco nada. Yo no significo nada. Pero tú has tenido misericordia de mí y aquí estoy, Señor. ¿Saben cuál era la postura en la cual el pueblo se humillaba delante de Dios? Era inclinando su frente y su nariz hacia el piso. Eso reconocía de dónde provenían. Cuando la gloria de Dios se manifestaba y los que se quedaban parados, dice la palabra de Dios que eran expulsados y eran aventados hacia atrás. Hermanos, la gloria de Dios está aquí. Usted no levantó sus manos porque el grupo de alabanza estaba tocando. Usted no levantó sus manos porque el himno de en el Monte Calvario está muy bonito. Usted levantó sus manos porque la gloria de Dios ha impregnado este lugar y dijo: ahí están mis hijos y yo voy a descender en medio vuestro y ahí me voy a mover y ahí voy a sanar y ahí voy a transformar y ahí voy a cambiar. La gloria de Dios está aquí como estaba en el Sinaí. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento la presencia de Dios. La gloria de Dios está aquí como estaba en aquel monte. ¿Cuántos dicen amén? Hay un corito que dice: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Ayúdeme a cantarlo. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dígale: Dios estaba ahí, Dios estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí.
Dios estaba ahí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Sabes cuál es el asunto de este corito? Que Dios estaba aquí. ¿Sabes cuál es el asunto de este corito? Que la gloria de Jehová cayó en Dios es amor, y este lugar temblaba porque la gloria de Dios descendió a este lugar cuando tú y yo llegamos a reunirnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en la gloria de Dios. Yo creo en la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en la gloria de Dios? Hermanos, hay una segunda manifestación de la gloria de Dios, y fue en el tabernáculo. Dice que, hermanos, después de que Moisés haya recibido la ley y los mandamientos en el Sinaí, donde Moisés pudo experimentar su gloria, Dios le dio la orden de construir un tabernáculo para que él pudiera habitar en medio de su pueblo. Y Moisés hizo como el Señor le mandó. Y cuando terminaron de construir todo el tabernáculo y sus utensilios, todo lo que Dios le había mandado hacer, el texto nos narra que Moisés erigió el tabernáculo del atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Moisés acabó su trabajo. Moisés y los levitas habían terminado el trabajo que Dios había determinado hacer. Hermanos, pero el segundo libro del Pentateuco nos dice que en el momento en el que Moisés terminó esa obra, una nube densa, una nube gloriosa cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová impregnó el tabernáculo. ¿Sabe qué era el tabernáculo? Era lo que había decidido Dios para habitar en medio del pueblo a pesar de su pecado. El texto dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos, pero cuando el pueblo pecó, Dios se enojó y Moisés le dijo: no, Señor, no nos dejes, no nos desampares. Bueno, vas a hacer un tabernáculo y yo voy a habitar ahí. Y cuando ese tabernáculo Moisés terminó de levantarlo, dice que una nube vino del cielo y llenó ese tabernáculo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que Él ya no escogió templos hechos con manos de hombres, sino escogió tu corazón y el mío, tu cuerpo y el mío, para ser templos del Espíritu Santo. Déjame decirte que esa nube llegó y reposó en tu corazón. Hermanos, yo no sé qué tan impactante sea para ti la gloria de Dios, pero para mí la gloria de Dios es lo más impresionante que pueda haber, porque esa gloria ha trascendido la historia, porque esa gloria ha trascendido las generaciones, porque esa gloria ha venido a nosotros y ha habitado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la gloria de Dios está aquí. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que su gloria está aquí. Esa nube densa dice que llenó el tabernáculo y que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llena a Dios es amor. La gloria de Jehová llena a Dios es amor. La gloria de Jehová llena tu casa. La gloria de Jehová llena a tus hijos. La gloria de Jehová llena a tus padres. La gloria de Jehová llena a tus hermanos. La gloria de Jehová llena a la Macías Arellano. La gloria de Jehová nos llena a cada uno de nosotros.
Dios no le puso peros al tabernáculo, hermanos. Dios se metió allí y allí estaba. Vamos acompáñenme a leer Éxodo capítulo 40. Para que vea que yo no le estoy echando mentiras. Éxodo capítulo 40, versículos 35 y 36. Yo creo que el poder de Dios está aquí. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren ser levantados por la gloria de Jehová? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy quieren ser llenos de la gloria de Dios? Dice el verso desde el 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. No había ni un huequito para entrar. No había ni un espacio para entrar. La gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Fíjese lo más importante. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. El pueblo, después de haber vivido y acoplado, de haberse acoplado a una filosofía y a un estilo de vida egipcio, decidieron seguir la gloria de Dios. Decidieron seguir la gloria de Dios, porque el texto dice que si la nube se movía, el pueblo se movía, y que si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Después de haber andado por caminos extraños y ofreciendo sacrificio a dioses extraños, decidieron creerle al Dios de toda la gloria. Y es el mismo Dios que tú y yo hoy podemos experimentar, que conocemos. Hoy conocemos esa gloria. Cuando vemos la gloria en estos textos, podemos ver que es una nube, podemos ver que es un fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en tercer lugar, de una de las etapas de la manifestación de la gloria de Dios es en el templo de Salomón. Podemos hablar de cuando Elías reta a los profetas de Baal y les dice: el Dios verdadero que haga descender fuego del cielo. Dice que montaron los altares, y Elías tenía un buen sentido del humor. Reírse no está mal, hermanos. Elías se reía y los echaba carreta. Cuando estudiamos bien el texto, Elías les dice: su Dios está en el baño, ¿por qué no viene? Es en serio. Les dice: ¿dónde está? Y dice el texto que se rayaban y se cortaban y se sangraban, ¿verdad? Y no había nada. Y Elías le dice: Señor, hazles entender que tú eres Dios. Dice: pero échele agua, échele un chorro de agua. Dice que cuando el fuego de Dios descendió, dice que no solamente consumió el agua, sino las piedras y todo lo que estaba ahí. Eso es lo que hace la gloria de Dios. Eso es lo que provoca la gloria de Dios. En tu vida todo va a ser consumido cuando te sometas a la voluntad de la gloria de Dios.
En tu vida todo va a ser transformado y cambiado cuando decidas obedecer la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en tercer lugar tenemos el templo de Salomón. Hermanos, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Es más, hasta vio cómo se perdió la gloria de Dios cuando se llevaron el arca. Pero a lo largo de la historia, hermanos, de Israel, la gloria de Dios iba creciendo. La gloria de Dios iba aumentándose. La gloria de Dios iba haciéndose más clara y con un propósito para el pueblo de Israel. Iba teniendo más sentido. No solamente ya no era una nube y un fuego. La gloria de Dios iba tomando un tinte diferente. La gloria, hermanos, en la teología, cuando estudiamos teología, hay un término que se llama revelación progresiva. Y la gloria de Dios es un tema de revelación progresiva. Porque la revelación, conforme va pasando los años, se va aclarando la revelación. Se va haciendo más entendible esa revelación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la historia de Israel, ellos iban viendo el progreso y el creciendo de la gloria de Dios. Lo pudimos ver en el Sinaí, lo pudimos ver en el tabernáculo de reunión. Pero llegamos hasta este punto donde Salomón decide hacer un templo para que allí habite la presencia de Dios. Ya no iba a ser un templo hecho de mantas, ni de telas, ni de pieles. Iba a ser un templo. Hermanos, ese templo era impresionante. Dice Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, que el templo se miraba a kilómetros. Estaba cubierto de piedras blancas. No sé si era caliza o era una piedra blanca que cuando le reflejaba el sol parecía como oro refulgente. Se veía, y ellos tenían una visión. Ya mero llegamos, allá está el templo, porque el templo estaba sobre un monte. Hermanos, los muros eran, dice que cabían 2 carretas de caballos, una de ida y una de vuelta. ¿Usted de qué cree que magnitud era el templo? Era enorme, era grande. Bueno, Salomón decidió construir un templo para que la gloria de Dios habitara. Y Dios les dio las mismas instrucciones que a Moisés. Y de dónde había de traer cada uno de los materiales con los que se iba a construir el templo. Hermanos, si usted estudia poquito Crónicas, se va a dar cuenta que que Dios no le permitió construir primero el templo a David, sino que a Salomón. Y cuando le dio esas instrucciones, los dio las mismas coordenadas de donde iban a sacar el material para el tabernáculo. O sea que tuvieron que hacer un viaje y traer todo el material y hacer el tabernáculo. Y luego Dios les dice: cuando vayan a hacer el templo y vayan a colocar cada piedra, tienen que hacerlo de manera silenciosa. Imagínense con qué delicadeza Dios estaba trabajando. Así trabaja Dios en tu vida. Cuando Dios se le manifestó a Elías, dice que era un estruendo recio y se quebraban las peñas, pero ahí no estaba Dios. ¿Saben dónde estaba Dios? En un silbo apacible. Cuando Salomón decide construir el templo, cada roca era transportada y era puesta de una manera apacible. Dios les dio las mismas órdenes que a Moisés, de dónde obtener todos los materiales con lo que hicieron el tabernáculo, y de ahí mismo tendrían que traer para hacer el templo. El historiador de Crónicas nos dice que cuando Salomón terminó de orar, algo pasó allí. Cuando Salomón terminó su oración, pasó algo ahí. Algo poderoso,
algo estruendoso, algo glorioso, algo que no había pasado desde el monte Sinaí, algo que el pueblo de Dios anhelaba. Y ¿sabes qué dice? Que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. Ya no un tabernáculo, llenó una casa sólida, llenó una casa que ya era un lugar inmovible, un lugar inconmovible, y era ese templo, y la gloria de Dios descendió a ese lugar. ¿Por qué si la gloria de Dios desciende ahí, por qué no desciende aquí? Pasó algo tremendo y dice que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sí se ha fijado algo? La gloria de Jehová. 3 veces. 3 asuntos parecidos. La gloria de Jehová. Hermanos, lo mismo que pasaba en el tabernáculo estaba sucediendo acá. La gloria de Dios se manifestó. La gloria de Dios entró, y el fuego de Dios dice que apareció como un fuego y llenó ese lugar. Y el texto sigue diciendo que nadie podía entrar al templo porque allí estaba la gloria de Dios. Ese lugar era santo. Ese lugar había sido escogido por Dios para que Él pudiera habitar allí. Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo para que Él pudiera habitar en ti. Dios escogió un tabernáculo para que su presencia habitara. Dios escogió un templo para que su gloria se manifestara. Pero Dios escogió un templo no hecho con manos de hombres para que su gloria se manifestara. Y dice el apóstol Pablo en los Corintios que vamos de gloria en gloria, viéndonos como un espejo la gloria de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Tú vas de gloria en gloria, no vas de fracaso en fracaso, no vas de derrota en derrota, vas de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tu gloria, Jesús. Hermanos, hay algo importante que debemos notar: que esa gloria no solo se manifestó de esa manera. Vimos que era una nube la que se posó en el Sinaí, y otra nube la que estaba en el tabernáculo, y un fuego que descendió en el templo. Pero hermanos, el profeta Ageo habla palabra de Dios diciendo que la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabe qué estaba pasando con Ageo? Ellos habían salido de la cautividad. Ellos habían salido de la cautividad, y Nehemías estaba preocupado por reconstruir los muros de su ciudad. Hermanos, cuando el pueblo de Dios iba de regreso de poco en poco a Israel, Dios les mandó a construir el templo, a reconstruirlo. Pero ¿sabe qué pasó en Ageo? Olvidaron que debían construir el templo. Y el texto, Dios los exhorta porque les dicen: ustedes están construyendo primero sus casas antes que el templo. Ustedes le están dando la prioridad a sus cuestiones antes que a los que yo les mandé decir. Y por eso Ageo les dice: oigan, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Y la gloria postrera, ¿cuál es la gloria primera? La que acabamos de leer. La gloria primera es la que acabamos de estudiar con Salomón. Pero Ageo dice: si aquí hubo gloria, la gloria que viene va a ser mucho diferente y mucho mejor, porque es
El punto que vamos a seguir viendo adelante. Y la cuarta manifestación de la gloria de Dios en la etapa de la historia es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Juan narra que vio su gloria. Él dice que vio su gloria. Lo que los antiguos vieron de una manera abstracta, como una nube o como un fuego, Juan la puede ver en Cristo. Juan habla de esa gloria encarnada, como Moisés habla de esa gloria en la nube y como fuego. Tenemos a dos testigos, tenemos dos cuestiones similares, tenemos un tema: la gloria de Dios. Moisés y los antepasados, como dice Ageo, la gloria primera de esta casa era la nube que se postraba ahí. Luego dice que desquebrajaba las peñas y que el templo y que el monte se cimbraba. Y Juan vio esa gloria, pero la vio de una manera física, de una manera encarnada. Esa gloria ya no era de una manera abstracta. Esa gloria ya no era de una manera impalpable, porque Juan dice: lo que hemos visto y tocado tocante al verbo de vida, esa gloria se hizo carne. Y el texto dice que habitó entre nosotros. Esa gloria habitó entre nosotros. Juan la ve en una persona y Juan la llama Cristo. Lo profetizado por Ageo se hizo realidad. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque esa gloria ya no iba a venir como un fuego, esa gloria ya no iba a venir como una nube, esa gloria ya no iba a venir como un estruendo, esa gloria iba a venir en persona y en carne, mostrándonos su gloria, mostrando su poder al resto de la humanidad. Y tú y yo estamos aquí porque esa gloria se encarnó. Una gloria inconmovible y densa. Hermanos, el Señor Jesús declara, dice que Él estaba en el desierto y que fue tentado por el diablo. Pero dice que cuando salió del desierto, llegó a Nazaret, a una sinagoga, y abre el libro de Isaías y comienza a decir: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa gloria se hizo carne. Esa gloria se encarnó. Dice Juan que vimos su gloria. Imagínense el impacto que causó Juan a sus oyentes. Imagínense el impacto que causó Juan a los que estaban leyendo el escrito cuando Juan dijo: yo pude ver la gloria de Dios. Pero déjame decirte que no es solo eso, sino que Pablo le dice a los de Gálatas: ustedes han visto a Cristo por los ojos de la fe. Déjame decirte algo en esta tarde. Tú has visto la gloria de Dios. Tú has visto la gloria de Dios. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes desconfianza? ¿Por qué tienes incertidumbre? Cuando la gloria de Dios la has podido ver y experimentar en tu vida. Esa gloria ya no era un fuego ni una nube. Que en esa nube hablaba y el pueblo temía y sentía temor. Hermanos, Juan habla tan seguro de que esa gloria que estaba en el monte de la transfiguración. Hermanos, Moisés, la gloria que vio. Salomón, la gloria que vio, la vio Juan. Esa misma gloria la vio Juan. Y Juan habla tan seguro de los hechos porque él era el amado del maestro. Y dice en Lucas que subieron al monte y el Señor Jesús se transfiguró.
y que apareció Elías y Moisés a un lado. Por eso dice, y vimos el esplendor de toda su gloria. Yo quiero su gloria. Él vio la grandeza de su gloria. Y es por eso que lo dice con toda la seguridad. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. La gloria que no podía ser traspasada en el tabernáculo. La gloria que no podía ser traspasada en el templo. La gloria que causaba temor y miedo en el monte Sinaí se había hecho carne. Y Juan dice que andaba entre todo el pueblo caminando, que andaba haciendo milagros y señales. Esa gloria misma vino a rescatar nuestra vida de donde nos encontrábamos. ¿Sabes cómo se llama esa gloria? Jesús Cristo. Él es el Rey de toda la gloria. Él es el Rey de gloria. Él es la gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos han visto su gloria? ¿Cuántos han visto su gloria? Muchos esperamos ver la gloria de Dios en los momentos difíciles. Muchos esperamos ver la gloria de Dios en los momentos tristes. No esperes ver la gloria de Dios en esos tiempos. Mejor, afiánzate en la gloria de Dios. Con esto quiero concluir, hermanos. Quiero que me acompañe a Levítico capítulo 6, verso 12. Levítico 26, verso 12. En él está, en él se encarnó la gloria. Levítico 26, verso 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Sí entiende esto? Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa carne, esa gloria, ese poder, esa fuerza, esa gloria, esa nube, ese fuego, ese poder que la gente causaba miedo y asombro, habitó entre nosotros. Y estaré en medio de vosotros, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios en esta tarde? ¿Por qué no te pones de pie? Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo quiero tu gloria, Jesús.